vamos a continuar con la serie de Revelación y Canon. Vamos a tratar en el día de hoy sobre el canon del Nuevo Testamento. Tendríamos que comenzar recordando algo que ya habíamos mirado el domingo pasado, y es lo que significa canon. El término canon viene del griego canon con K, que significa regla o norma para medir. Con respecto a la Biblia, o llevando este término a la Biblia, el término se refiere a los libros que cumplieron los requisitos y por lo tanto fueron dignos de inclusión. Desde el siglo IV, los cristianos han usado canon para referirse a una lista autoritativa de libros que pertenecen al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. En la tradición judeocristiana, el canon tiene un propósito muy importante. ¿Cuáles son esos propósitos importantes? El primero, identifica y conserva la revelación a fin de evitar que se confunda con las reflexiones posteriores en torno a los libros que se escribieron. Tiene el objetivo también, además, de impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Y por último, brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo a sus principios y estipulaciones. Como les decía, todo esto fue alrededor del siglo IV. Esta palabra canon se utilizó propiamente para las escrituras. El canon de la Biblia es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que por lo tanto pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Con ese significado específico, la palabra fue utilizada posiblemente por primera vez por Atanasio, el obispo de Alejandría, en el año de 367. Pero fue Tertuliano, siendo más específico, Quinto Séptimo Florente Tertuliano, un escritor cristiano notable de las primeras 2 décadas del siglo III, fue uno de los primeros en llamar a las escrituras cristianas Nuevo Testamento. Fue el primero que, digamos que incursionó en este término del Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque su uso colocó a la escritura llamada Nuevo Testamento al mismo nivel de inspiración y autoridad que el Antiguo Testamento. De la información que se encuentra disponible, el proceso gradual que llevó el reconocimiento público, completo y formal de un canon fijo de 27 libros, como lo conocemos ahora mismo, el Nuevo Testamento, eso nos llevó hasta el siglo IV de nuestra era, como les decía. Pero esto no quiere decir, como les decía anteriormente, de reconocimiento público, esto no quiere decir necesariamente que las escrituras les faltara reconocimiento en su totalidad antes de este tiempo, sino que hasta ese momento se vio la necesidad de definir oficialmente el canon del Nuevo Testamento. Semejante a esto sería la forma en que ciertas doctrinas teológicas han sido enunciadas en ciertos periodos de la historia de la Iglesia, como por ejemplo las formulaciones cristológicas de los primeros siglos de la Iglesia y la doctrina de la justificación por la fe en el tiempo de la Reforma. También se dieron porque se necesitó en algún momento que tuviéramos una base como tal. El hecho de que algunos le acreditaran a Tertuliano ser el primero en definir claramente la Trinidad, no debe tomarse como que la doctrina del Dios Trino comenzó a existir a esa altura de la historia, o que la Biblia como tal no contenía esa verdad. De igual manera, el Nuevo Testamento fue realmente terminado con la escritura en su porción final y no se constituyó escritura por las declaraciones hechas en algún sentido por hombres como tal, o por individuos o por grupos de personas. Mientras el Nuevo Testamento es totalmente homólogo y el final de la revelación dada en el Antiguo Testamento, la estructura de su forma es algo diferente. El principio organizador del canon del Antiguo Testamento fue su naturaleza de ser un documento de pacto. El Pentateuco en particular comparte el patrón establecido por otros tratados y acuerdos escritos en el antiguo cercano oriente, pero el principio de los escritos sagrados
autoritativos establecidos en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, obviamente se extendió al Nuevo Testamento. Aunque escribir el Nuevo Testamento tomó un periodo mucho más corto que el Antiguo Testamento, su alcance geográfico, pues obviamente fue mucho más amplio porque eran cartas escritas por los apóstoles a iglesias que quedaban mucho en terrenos o en distancias más lejanas. Esta circunstancia por sí sola es suficiente para explicar la falta de conocimiento espontáneo o simultáneo del alcance preciso del canon del Nuevo Testamento, debido al aislamiento geográfico de varios de los recipientes de porciones del Nuevo Testamento. Era de esperarse de que hubiera algún retraso e incertidumbre de una región a otra en cuanto al reconocimiento de algunos libros, por la distancia a las cuales serán mandados o enviados esas cartas, por decirlo de alguna manera. Para apreciar lo que sucedió en el proceso de canonización de los libros del Nuevo Testamento, debemos revisar los hechos que tenemos disponibles. Estos nos permitirán analizar el cómo y por qué nuestros primeros antepasados cristianos estuvieron de acuerdo en los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hasta el día de hoy. El proceso histórico fue gradual y llevó un periodo de 3 siglos y medio, desde el primer siglo hasta el siglo IV, como veníamos hablando anteriormente. Tendríamos que empezar por el siglo I. En el siglo I, por supuesto, fue cuando se escribieron los diversos libros, pero también comenzaron a ser copiados y diseminados por la Iglesia entre las diferentes regiones. Para la primera mitad del siglo II, a medida de que se hacían más conocidos y apreciados por su contenido, comenzaron a ser citados como autoritativos. Hacia el final de la segunda mitad del siglo II, tenían un lugar reconocido al lado del Antiguo Testamento como escritura y comenzaron a ser traducidos a idiomas regionales, tanto como para ser sujetos de comentarios. Durante el siglo III, la colección de libros de un Nuevo Testamento estaba en camino junto a un proceso de selección que los estaba separando de otro tipo de literaturas. Para el siglo IV, ya entonces podemos decir que se presenta a los padres de la Iglesia declarando de que se ha llegado a unas conclusiones en cuanto al canon y lo que indica la aceptación de la Iglesia de este canon como tal. Así que en ese sentido más estricto y formal de la palabra, el canon se había hecho fijo en ese periodo, en el siglo IV. El Nuevo Testamento contempla al Antiguo Testamento en relación al cumplimiento de las promesas. Si en el Antiguo Testamento se registra que Dios habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en el Nuevo Testamento registra esa palabra final que Dios habló en su Hijo, en quien toda la revelación inicial se resumió, se confirmó y trascendió. Las obras poderosas de la revelación del Antiguo Testamento culminaron en la obra redentora de Cristo. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento reciben su cumplimiento en Él. Pero Él no es solo la revelación suprema al hombre, es también la respuesta perfecta del hombre a Dios. El sumo sacerdote, así como el apóstol de nuestra profesión, como lo dice Hebreos en su capítulo 3, versículo 1, que nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Si el Antiguo Testamento registra el testimonio de aquellos que vieron el día de Cristo antes de que llegara, el Nuevo Testamento registra el testimonio de aquellos que lo vieron y lo escucharon en los días en que vivía en la carne y que llegaron a conocer y a proclamar el significado de su venida más cabalmente por el poder de su Espíritu después de la resurrección de los muertos. Durante los últimos 1600 años, la gran mayoría de los cristianos han aceptado que el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. Estos 27 libros
cae naturalmente en 4 divisiones. ¿Cuáles serían esas 4 divisiones? Primero vienen los evangelios, después vienen los hechos de los apóstoles, después vienen las 21 cartas escritas por los apóstoles y hombres apostólicos, y por último tenemos el Apocalipsis. Si nosotros hablamos de los 4 evangelios, tendríamos que decir que esos 4 evangelios son el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen los hechos de los apóstoles, las 21 cartas de los apóstoles y hombres apostólicos. Algunos escritores las dividen en cartas paulinas, cartas escritas por Pablo, y unas que no fueron escritas por él, que dicen que fueron hombres apostólicos. ¿Cuáles fueron esas cartas? Pues esas cartas son la de Romanos, la de Primera de Corintios, la de Primera y Segunda carta de los Corintios, la de Gálatas, la de Efesios, la de Filipenses, la de Colosenses, la de Primera y Segunda los Tesalonicenses, la de Primera y Segunda Timoteo, la de Tito, la de Filemón y la de Hebreos como cartas paulinas. Y después tenemos Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera carta de Juan, Judas y por último, la última parte de la porción del canon, tendríamos el Apocalipsis. Este orden no solo es lógico, sino que bastante cronológico en lo referente al tema de los documentos. Sin embargo, no corresponde al orden en que fueron escritos estos documentos. Los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las primeras epístolas de Pablo. Estas, posiblemente junto a la epístola de Santiago, fueron escritas entre los años 48 y 60 después de Cristo, aún antes de que se escribieran o antes de que se escribiera el primero de los evangelios. Hablando de evangelios, tenemos que decir de que antes de que se utilizara este término evangelio o evangelión, como se escribe en griego, se le adjudicara este término a los evangelios significaba varias cosas. ¿Qué significaba este término? Primero, significaba las buenas nuevas del reino de Dios predicadas por Jesús. Segundo, las buenas nuevas acerca de Jesús predicadas por sus seguidores después de la primera Pascua y el Pentecostés. Tercero, el relato escrito de las buenas nuevas en una localidad particular. Y por último, ya entonces sí, los 4 evangelios que nosotros ya conocemos. Esos 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen a las décadas del 60 al 100. Y también se pueden designar a estas décadas casi todas o casi todos los escritos del Nuevo Testamento. Mientras que la escritura de los libros del Antiguo Testamento comprendió un periodo de 1000 años o más, los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un periodo de un siglo solamente. Los escritos del Nuevo Testamento no se agruparon en la forma en que los conocemos inmediatamente o como los conocemos en el día de hoy, después de ser escritos. Al principio los evangelios individualmente tenían una existencia local e independientes en los grupos para los cuales fueron escritos originalmente. Sin embargo, a comienzos del siglo II, se juntaron y comenzaron a circular como un registro que constaba de 4 partes, que fueron las que nosotros expresamos anteriormente. Cuando esto sucedió, el libro de Hechos fue separado de Lucas, con el que había formado un escrito de 2 volúmenes y comenzó una carrera separada e importante por sí solo este libro. Al principio, las cartas de Pablo fueron preservadas por las comunidades y los individuos a quienes fueron enviadas inicialmente. Pero para finales del siglo I existen evidencias que sugieren que la correspondencia de Pablo o esas cartas de Pablo que sobrevivieron comenzaron a ser recolectadas en una colección paulina de 10 cartas inicialmente y muy pronto después una más grande de 13 cartas como tal. Dentro de la colección paulina, las cartas parecen haber sido colocadas no en orden cronológico, sino en orden descendente de acuerdo a su longitud.
se puede reconocer este principio en el orden en que se encuentran en la mayoría de las Biblias que nosotros conocemos en el día de hoy. Las cartas a las iglesias están antes de las cartas a los individuos, y dentro de estas hay dos subdivisiones. ¿Cuáles son? Están colocadas de manera que van desde las más largas van primero y las más cortas van después. Claro que hay una excepción, y esa excepción es la de Gálatas, que está antes de Efesios y es un poco más larga que Gálatas. Es la única excepción que tenemos ahí. Con la colección de los evangelios y la colección paulina, y con Hechos, que sirve como un eslabón entre los evangelios y las cartas paulinas, se empieza a tener una constitución del canon del Nuevo Testamento. Digamos que fue lo primero que se armó como Nuevo Testamento. Esos evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas como tal. A la iglesia primitiva, que heredó la Biblia hebrea como sus escrituras sagradas, no le tomó mucho tiempo colocar las nuevas escrituras evangélicas y apostólicas junto a la ley y los profetas, y usarlos para la propagación y defensa del evangelio y para la adoración cristiana. Por eso es que Justino, mártir, alrededor de la mitad del siglo II, describe la forma en que los cristianos en sus reuniones dominicales leían las memorias de los apóstoles y aparte también leían los escritos de los profetas. Fue natural entonces que cuando el cristianismo se esparció entre las personas que hablaban otras lenguas y no hablaban el griego, el Nuevo Testamento fuera traducido del griego a esas lenguas para beneficio de los nuevos conversos. Y había versiones latinas y siríacas del Nuevo Testamento ya para el año 200 después de Cristo. Hasta este momento sería muy importante que también habláramos de los principios y factores que determinaron el canon. Hemos visto hasta ahora la composición como tal, pero ¿cuáles fueron los principios que nos llevaron a que ese canon estuviera de esa manera? Lo primero que tendríamos que decir es que por su propia naturaleza, la Santa Escritura, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, es un producto dado por Dios y no una obra de la creación humana. La clave de la canonicidad es la inspiración divina. Eso es lo primero que tenemos que tener muy presente. En este sentido, el movimiento montano o el montanismo, cuyo creador fue Montano, decía que el cual la iglesia declaró herético a mediados del siglo II, fue un impulso hacia el reconocimiento del canon cerrado de la palabra de Dios. ¿Por qué eso fue lo que impulsó a que se cerrara o que determináramos cuál fue el canon? Porque él enseñó, Montano, que el don profético había sido concedido a la iglesia en forma permanente y que él mismo, Montano, era un profeta. Razón por la cual la iglesia, pues obviamente tuvo que tener la urgencia de tener un canon con el cual poder hacer una defensa de lo que estabas diciendo o explicando en ese momento Montano. Por lo tanto, la presión de enfrentar al montanismo intensificó la búsqueda de una autoridad básica y la autoría o aprobación apostólica se reconoció como la única norma verdadera para identificar la revelación de Dios. La única aprobación fue la de los apóstoles, lo que escribieron los apóstoles en su momento. Aún con el registro de la Escritura, los profetas del primer siglo estaban subordinados y sujetos a la autoridad apostólica. Como vimos al principio, nuestro Señor prometió comunicar todas las cosas necesarias a sus seguidores. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en Juan, capítulo 14, versículo 26, que nos dice, me pueden acompañar con él, Juan, capítulo 14, versículo 26.
que dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Queda claro ahí. Pero quiero que también, ya que estamos en Juan, busquemos el capítulo 16 de Juan, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13, que dice de la siguiente manera también: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Los apóstoles estaban conscientes de su responsabilidad y las acciones cuando escribieron las cartas como tal. Las explicaciones de Pablo en 1 Corintios 2:13, cuando nos dice esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Los apóstoles estaban conscientes en ese momento de lo que estaban haciendo por intermedio del Espíritu de Dios. Por lo tanto, la iglesia primitiva, con vinculaciones más estrechas y la formación y más información de la que tenemos nosotros en el día de hoy, examinó el testimonio de la antigüedad de sus escritos y ellos pudieron discernir cuáles eran los libros auténticos y autoritativos por su origen apostólico. La asociación de Marcos con Pedro y la de Lucas con Pablo les dieron esta aprobación. Y las epístolas como Hebreos y Judas también estaban ligadas al mensaje del ministerio apostólico. En todas ellas había una coherencia incontrovertible de la doctrina como tal en cada uno de estos libros. La aceptación total de los que escribieron estos libros en un principio, seguido por un reconocimiento y uso continuo de la iglesia, es un factor esencial en el desarrollo del canon, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. El concepto de la iglesia sobre el canon, derivado principalmente de la reverencia que le daban las escrituras del Antiguo Testamento, se apoya en la convicción de que los apóstoles habían sido autorizados en forma única para hablar en el nombre de aquel que posee toda autoridad, el Señor Jesucristo. El desarrollo desde allí es lógico y directo. Aquellos que escucharon a Jesús en persona quedaron sujetos inmediatamente a su autoridad. Él personalmente les autentificó sus palabras a los creyentes. Estos mismos creyentes sabían que Jesús autorizó a sus discípulos a hablar en su nombre, tanto durante y después de su ministerio terrenal. La iglesia reconocía a los que hablaban en forma apostólica a favor de Cristo, ya fuera en palabras habladas o en forma escrita. Ambas, la palabra hablada de un apóstol y la carta de un apóstol, constituían la palabra de Cristo. La generación que siguió a la de los apóstoles mismos, recibió el testimonio de aquellos que sabían que los apóstoles tenían el derecho de hablar y escribir en el nombre de Cristo. Por lo tanto, la segunda y tercera generación de cristianos consideraban las palabras apostólicas o estos escritos como las mismas palabras de Cristo. Esto es en verdad lo que se quiere decir por canonización, cuando se consideraban de que esto fue inspirado por el Señor, fue inspirado por Cristo. El reconocimiento de la palabra divinamente autenticada. Por lo tanto, los creyentes o la iglesia no establecieron el canon, sino que simplemente testificaron de su existencia, reconociendo la autoridad de la palabra de Cristo en ellas como tal. No podemos dejar por fuera de la enseñanza del Nuevo Testamento, al igual que como se hizo del Antiguo Testamento, de aquellos libros que muchos llaman apócrifos, o aquellos libros que no fueron aceptados dentro del canon,
Entonces, ¿qué tendríamos que decir de estos libros apócrifos del Nuevo Testamento? Los cristianos de la época del Nuevo Testamento estaban familiarizados con las obras judías apócrifas, incluyendo las especulaciones apocalípticas que se encuentran, como por ejemplo en el Apocalipsis de Esdras. Por lo tanto, no les sorprendería que una colección similar de literatura surgiera de sus propias escrituras, cuando éstas comenzaron a ser compuestas y a circular. Sin embargo, el Nuevo Testamento apócrifo, al igual que su contraparte del Antiguo Testamento, solo se podía considerar en relación al canon establecido de obras de las Escrituras, puesto que el catálogo más temprano de escritos del Nuevo Testamento, el canon muratoniano, que fue el primer canon, no fue compilado sino hasta alrededor de 200 años después de Cristo, y hubo un periodo intertestamentario en donde entraron muchos escritos. Pasó un tiempo considerable antes de que apareciera una declaración oficial de la Iglesia sobre lo que debía ser considerados los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Mientras tanto, aparecieron una gran cantidad de materiales de naturaleza predominantemente religiosa, aparentando ser ortodoxos por su naturaleza y que daban varios aspectos de cristianismo histórico, pero no lo eran. Según resultaron los hechos, esta literatura apócrifa frustró los propósitos que tenía en su intención de alcanzar. ¿Por qué se frustró su intención o lo que querían alcanzar con esos libros? Debido a la escasez de información que había sobre tales asuntos que querían tratar, como por ejemplo, la infancia, la adolescencia y la juventud de Jesús como tal. Los evangelios de esa infancia como tal de Jesús intentaron proveer a los que querían leer este tipo de lectura lo que ellos esperaban o pasara con la historia de Jesús. Y no es eso, sino al final terminó siendo algo fantasioso que escribieron para que los demás lo pudieran leer. Entonces, por eso fue que no fueron aceptados como tal. Y no solamente, digamos que fue por evangelios que tuvieron que tratar sobre la infancia, adolescencia y juventud de Jesús, sino como, por ejemplo, el Evangelio de Tomás nos dice que Jesús, en el momento en que tenía 5 años de edad, se le acusó de que no guardaba el día de reposo, porque hizo gorriones de arcilla al lado de un arroyo. Cuando su padre José lo fue a increpar a ver qué pasaba, él simplemente palmó sus manos y los gorriones que eran de arcilla salieron volando. Eso es uno de los tantos aparte de esos, digamos, evangelios apócrifos. También hubo evangelios que hablaban sobre la pasión de Cristo. Fueron escritos para embellecer los relatos canónicos de la crucifixión y resurrección de Cristo, como suplemento de la enseñanza cristiana. Muchos de esos escritos apócrifos parecían proclamar ideas que en realidad estaban fuera del alcance de la doctrina del Nuevo Testamento. Ellos lo que trataron de llenar con esos libros apócrifos fue llenar esos años ocultos de la vida de Cristo que no tuvieron fundamento alguno en los evangelios. Entonces, trataron de llenar algo y lo trataron de llenar con una parte muy fantasiosa que obviamente hizo que esos libros no fueran aceptados dentro del canon. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, fue recuperado alrededor de 1945 cerca del río Nilo. Es un ejemplo de un intento de perpetuar dichos y dogmas raros al atribuírselos a Jesús, para que recibieran una amplia aprobación y aceptación. Pero, debido a que los escritos de los que estamos hablando tienen un cierto parecido a los tipos literarios, ¿qué hicieron los eruditos de la época? ¿Qué hicieron? Como había tantos escritos y tantos libros, los dividieron de la misma manera que se dividió el canon del Nuevo Testamento. O sea, hay evangelios, hay hechos de los apóstoles, hay epístolas y hay apocalipsis. Simplemente como para darles un dato muy cercano, los evangelios apócrifos principales, porque no son todos, los evangelios apócrifos principales son 17 evangelios apócrifos. Aquí tengo los nombres, pero obviamente no les voy a decir toda la cantidad de nombres que tenemos.
Hay también algunos libros apócrifos de Hechos. Solamente nosotros tenemos en nuestro canon un solo libro de Hechos de los Apóstoles. Pero de los libros apócrifos hay una serie de libros, los cuales se supone que son los relatos de los logros apostólicos que supuestamente no han sido registrados en las Escrituras. Esos hechos son la fuente de mucha tradición, son simplemente tradición. Como por ejemplo, el que Pedro haya sido crucificado con la cabeza hacia abajo, o de la misión de Tomás a la India como tal. La fiabilidad de las tradiciones es muy cuestionable, porque los escritos claramente contienen material que no es ortodoxo. Se pueden encontrar pequeños fragmentos de información correcta en este grupo de literatura ficticia, lo cual hizo que se estudiaran para poder determinar de que fueran o no eran apócrifos. Debido a que a menudo son libros de carácter herético, la Iglesia ha reaccionado firmemente contra tales libros, a veces aún demandando de que sean quemados, como lo hizo el Concilio de Nicea en el año de 787. Los hechos de Juan, por ejemplo, representan a Jesús, solamente como un ejemplo, los hechos de Juan representan a Jesús hablando con Juan en el Monte de los Olivos durante la crucifixión, explicándole de que eso simplemente era un espectáculo para todos los demás. En los hechos de Tomás, Jesús, este es otro aparte, en los hechos de Tomás, como para que tengamos cuenta del por qué este tipo de libros fueron declarados apócrifos y no fueron tenidos dentro del canon, en los hechos de Tomás, Jesús aparece en la forma de Tomás, exhortando a una pareja de recién casados para que se consagraran a la virginidad y tuvieran simplemente abstinencia sexual, lo cual era un tema que se reflejaba con ideas platónicas, apartándose obviamente, o que menospreciaran el cuerpo físico. Muchos eruditos fechan la obra más temprana de los Hechos de Juan antes del año 150 después de Cristo. Los hechos principales, como los libros de hechos principales, como los de Juan, Pablo, Pedro, Andrés y Tomás, probablemente fueron escritos durante el segundo y tercer siglos. Estos impulsaron a otros hechos que eran principalmente historias de milagros antes que cualquier otra cosa. Pero no sigamos hablando tanto de esos hechos porque si nosotros miramos que habían 17 evangelios apócrifos, de Hechos de los Apóstoles, que nosotros nada más tenemos un solo libro, de libros apócrifos, de Hechos de los Apóstoles hay 27. Con esos libros 27, con solamente esos 27 libros apócrifos de los Hechos de los Apóstoles está casi todo el canon. Nosotros tenemos un canon del Nuevo Testamento de 27 libros. Y ellos simplemente tienen como libros apócrifos 27. Aquellos que quieran saber cuáles son esos nombres, con mucho gusto al final, pues les damos el nombre de esos libros. Una gran cantidad de obras apócrifas son clasificadas como epístolas también. Ya miramos que habían unas que eran de evangelios, otras que eran de Hechos de los Apóstoles, y también habían unas que eran también ellos haciéndoles el símil a lo que eran las cartas de los apóstoles, epístolas. Estas obras, que generalmente son seudónimas, se originaron en diferentes periodos. Por ejemplo, un grupo de epístolas es principalmente judío y se refiere al Antiguo Testamento, como la carta de Jeremías. El grupo más grande se enfoca en personas y lugares mencionados en el Nuevo Testamento. Principales tienen 8 epístolas. 8 epístolas. Si nosotros sumamos todo lo que, la cantidad de números de libros que yo les he hablado, suman mucho más de lo que nosotros podemos tener en nuestro canon como tal. Muchas obras apócrifas son de naturaleza apocalíptica, porque ya hablamos habían unas que eran de evangelios, unas que eran de Hechos de los Apóstoles, otras que eran epístolas, y también algunas que eran apocalípticas, que sería la última parte. Estas obras están complementadas por material tal como constituciones apostólicas y cánones. A estas se les agregan composiciones gnósticas, que fue lo que hizo que esto, pues obviamente hiciera que los apartaran obviamente del canon. Estudios comparativos han mostrado sin duda alguna que los escritos apócrifos del Nuevo Testamento presentan en el mejor de los casos una serie de tradiciones, solo tradiciones, desvaloradas acerca del fundador y de las enseñanzas del cristianismo.
En el peor de los casos, las narrativas están totalmente desprovistas de valor histórico y en algunos aspectos son totalmente extrañas a la espiritualidad del Nuevo Testamento, aun cuando aparecen apoyar a una tradición actual en alguna parte de la iglesia primitiva. La evidencia que presentan es inferior a la que a menudo se puede obtener de otras fuentes. Sin embargo, las composiciones apócrifas del Nuevo Testamento son importantes porque indican lo que les atraía a esas personas en ese tiempo. Parece que ellos necesitaran un elemento romántico o fantasioso en ese momento, y no como para complementar la verdad espiritual que recibían como tal. Algunas de las historias que se relatan eran vividas y llenas de fantasía, y otras, como las de Apocalipsis, proveían una forma de escape de las duras realidades que se vivía en ese tiempo. Y por eso era que trataban de escribir ese tipo de obras fantasiosas para que la gente se aislara de la realidad como tal. Como conclusiones finales podemos decir que hay que destacar que la aceptación definitiva del canon del Nuevo Testamento no se debió a decisiones de los concilios. Lo que estos hicieron no fue sino reconocer y ratificar lo que ya estaba sucediendo en las diversas iglesias o comunidades cristianas que formaban la Iglesia Universal. Nos toca como cristianos agradecer a Dios por el don especial de los libros que conforman las Sagradas Escrituras. Abrir sus páginas para descubrir en ellas su palabra, para recibir inspiración y corrección y para comprender mejor su voluntad, como nos lo dice en 2 de Timoteo 3:15, que dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación, y a través de ambos testamentos se puede distinguir tres aspectos de esta historia en desarrollo: la que trae la salvación, el camino a la salvación y los herederos de la salvación como tal. Esto podría ser reformulado en términos de la idea del pacto, expresado en que el mensaje central de la Biblia es el pacto de Dios con los hombres y que los aspectos son el mediador del pacto, la base del pacto y la gente del pacto. El mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios para el hombre, comunicado muchas veces y de varias maneras, y finalmente encarnado en Cristo, como nos lo dice Hebreos 1:1. Por último, quiero decirles algo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice: así que la autoridad de las Santas Escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino que es exclusivamente de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, hasta ahí tenemos la enseñanza del canon del Nuevo Testamento en el día de hoy.